De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, ¿cómo cobra valor esta afirmación de ver las cosas por primera vez? Puesto que estamos celebrando esta semana el Día Mundial de la Poesía. ¿Y a quién le importa esto? Me dirán algunos. A ver, vamos por parte. Chile es un país que tiene fundamentalmente dos riquezas, no, tres vamos a decir. Su capital humano, su gente, su geografía, su paisaje única en el mundo, y en tercero, perdone que sea a lo mejor un poquito excluyente, su patrimonio poético. Si cualquiera de ustedes sale fuera de Chile y va a cualquier parte del mundo, y ¿qué le van a decir sobre Chile? Bueno, van a decir alguno Iván Zamorano, es verdad, pero ese no es el patrimonio del fútbol. El fútbol ha mejorado mucho, pero Brasil, el fútbol es un patrimonio cultural, como la música, como el baile, como la samba. Pero nuestro patrimonio más original, aquello en lo que hemos sido más originales, en lo que nos hemos lucido, perdonen que sea tan chauvinista en esto, sí que lo soy, es en poesía. Y no solo porque tengamos dos premios Nobel como Pablo Neruda y Gabriela Mistral, en lengua española de Hispanoamérica, de Latinoamérica, sino porque realmente sorprende ver la cantidad, no solo la abundancia, pero sobre todo la calidad de la poesía chilena. Yo siempre lo comparo esto con los vinos y hago el símil entre vino y poesía. Digo, en Chile tenemos las grandes cepas de la poesía mundial, del vino mundial, como por ejemplo la cepa Carmener, plantada acá producen un Carmener muy especial. Y lo mismo ocurre con las cepas poéticas del mundo, que plantadas en Chile han producido un Neruda Sauvignon o un Neruda Cabernet extraordinario. Han producido una Mistral Carmener, no sé, aunque un vino más áspero también, más en algunos sentidos. En fin, la riqueza de nuestra poesía es como la riqueza de nuestro vino. Y por eso estamos celebrando esta semana el Día Mundial de la Poesía. Pero lo poético no se reduce solo, o no está solamente presente en los versos. Hace tiempo que ya excedimos esa concepción estrecha. Por supuesto que es importante el oficio, la técnica, la palabra, el lenguaje. No es llegar y escribir un poema así. Mucha gente cree que porque tiene el pecho caliente puede escribir un poema. No, sería muy fácil. Requiere oficio, requiere arte, requiere don. Y no todos tienen ese don, es como la música, ¿no? Por lo demás, poesía y música tienen mucho que ver. Pero también lo poético pareciera que está en otras disciplinas. Uno puede decir, esta es una pintura poética. ¿Por qué dice uno eso? Cuesta que en el momento que te preguntan poder argumentarlo, pero hay algo que te hace decir, esta pintura es poética, esta persona es poética, esta película es poética. Y es por eso que le pedí a mi querido amigo proyeccionista David Berameix, crítico de cine, director de cine, profesor de cine de varias generaciones, que viniera al jardín a hacerme una antología, miren la pega difícil que le puse a David, a hacer una antología de las películas poéticas que a él le hayan conmovido más y que quisiera compartir con nosotros. Y por eso me dirijo a mi jardín, encantado, porque es la hora en que vamos a ver películas, ¿no? Qué momento más emocionante cuando ponemos un telón aquí en el jardín y proyectamos películas, acompañados además de la sabiduría y el conocimiento. Miren cómo suena, qué lindo. El proyeccionista, totó. ¿Vieron esa película Cinema Paradiso? Hermosa. Giuseppe Tornatore. Tuve la suerte de entrevistarlo hace varios años en Cinecittà. Me tocó participar en el momento final, fue muy generoso en que estaba montando la parte final de la película Novecento. Un tipo muy sencillo, Giuseppe Tornatore. Y bueno, y aquí estoy, el jardín se ha llenado
de esa melancólica música de Ennio Morricone, tan emblemática, y que es un homenaje al poder del cine en nuestras vidas. Y ahí está David, ya está con su máquina de proyectar, sentado debajo del quillay. Buenas tardes, David, qué gusto tenerte acá. Hola, Cristian. No me fallaste, ¿eh? Llegaste. No, era imposible. Hiciste la pega, ¿eh? Es que el tema lo merece, además porque ¿cómo va a ser de que nos pongamos el pecho cuando se hable de poesía en Chile? Hay que poner el pecho. Sí, porque le tenemos Don Nicanor, le tenemos Don Le Pablo, llevamos Nicanor Parra, le llevamos Violeta Parra, le llevamos Neruda, le llevamos Mistral. y tantos otros que la verdad es que si empezamos a hacer el listado... El programa se nos va a ir. Le llevamos sí. Lin, le llevamos Telier, Sí. le llevamos De Roca, le llevamos Elicura Chihuahilaf, le llevamos Zurita, le llevamos... Bueno, pucha máquina. Ya, no hablemos de poetas, No, fuera. basta, fuera. Vamos a los cineastas. Fuera. A ver, yo te encargué, David, muchas veces la gente huye y dice, una película poética, se imagina una cosa densa, intelectual. Y bueno, puede que en algunos casos sea así, pero... Quiero que tú nos hagas aquí un recorrido, una antología personal de películas poéticas que te hayan a ti emocionado o interesado. Ahora, el cine poético sí efectivamente puede ser lento, pero si uno se da cuenta de que si tiene que ser todo rápido en la vida, no solo no hay poesía, no hay vida, ¿no? Empezamos a funcionar para el sistema y no nos bajamos un minutito del sistema para revisarnos, sentir, percibir, imaginar otros mundos y otras posibilidades. Es como si estuviéramos viendo un atardecer y dijéramos que se acelere. Que termine rápido. Rápido, sí, ¿no? Porque tengo que ir a llegar a ver la tele. Claro. Pero el atardecer uno va al lado del mar y espera que el sol se ponga, pues ese momento emblemático, y que salga el rayo verde al final, ¿no? Claro. Oye, hay una película, Le Rayon Vert, el rayo verde, ¿no? De Eric Romer. Esa película me acuerdo. Claro. Que están unos personajes que esperan siempre que aparezca ese rayo verde. Claro. Bueno, tú nos vas a hacer ver rayos verdes hoy día. A ver, tú hablaste de algo muy interesante, la lentitud en el cine. Voy a hacerles ver también el color del viento, como dijo alguien. ¿El viento tiene color? A ver. Poéticamente debiera tenerlo. Mira. A ver, espera. El viento tiene color. A ver, David, tienes que bajar esa afirmación poética maravillosa. Eres un poeta natural, David. No, pero he escuchado una vez decir algo similar, no exactamente lo mismo, pero algo similar a don Andrei Tarkovsky, que en La gloria del Señor esté, que decía que su cine tenía que ir a explorar todo lo que no descubría el cine soviético. Uy, a ver, hablemos despacito, vamos de a poco, que tú sabes que Tarkovsky es santo de mi devoción. Hay que tomar tiempo. Vamos de a poco. Sí. Oye, a ver, primero, ¿quién fue Andrei Tarkovsky? Esa es una, creo que tengo aquí la fotografía de él, espérate. Ahí está. Aquí lo tengo. Andrei Tarkovsky, director ruso, ¿no es cierto?, en un periodo difícil. Soviético. Soviético, de control, de censura, fuerte. Sí, y curiosamente siendo hijo de Arseny Tarkovsky, que era un poeta oficial del régimen. Tienes razón. Que compuso la letra del himno soviético. Eso no lo sabía. Claro. El papá de Tarkovsky compuso el himno soviético. Exactamente, y por lo tanto era alguien que pertenecía a la aristocracia cultural de la Unión Soviética, y que va a producir un hijo totalmente antisistema. Díscolo. Claro. Heterodoxo. De hecho, lo que yo supe que me impresionó mucho, a pesar de que tenía una relación... Tarkovsky le hace muchos homenajes, él cita versos de él en la película de su papá. Sí. Pero cuando muere, y porque murió fuera y no quiso regresar a la Unión Soviética, Tarkovsky fue dramático, el padre dice, bueno, que lo entierren, no sé qué, y dijo ya, como que cambió de tema. O sea, ya murió, una decisión que tomó él, una cosa fría, terrible. Qué feroz fue eso. Ahora, vaya uno a saber qué tan verdad es eso, porque a lo mejor puede ser la verdad oficial del sistema. Esa es otra. Bueno, o sea, Tarkovsky se encargó, yo creo, de sobrepasar todas las barreras, la censura, porque le hacían las películas por encargo del gobierno y él finaba torciendo la cosa. Claro, y en esa, o sea, partió como niñito brillante de la Escuela de Cine de Moscú,
con una película de título muy aplaudida. Entonces le encargaron La infancia de Iván, que era una biografía oficial de cómo también los niños habían luchado durante la Segunda Guerra Mundial para defender a la Sagrada Patria rusa. Y él hizo Era eso. un panfleto esa película. Claro, pero él lo torció e hizo del personaje protagónico, que era un niño, algo bastante más oscuro, bastante más denso y de un espesor en el cual no era posible sacar como conclusión única también los niños tienen que defender la patria, que era lo que el régimen esperaba. Entonces, el triunfo que tuvo en Venecia esta película la colocó en órbita europea y la izquierda de la época empezó a criticarla en forma muy cerrada, diciendo de que esta no era una película suficientemente patriótica y heroica. Claro, ahí estamos en el contexto de la Guerra Fría, imagínate tú. Claro, y Sartre salió en su defensa. Mira, Sartre, que era bastante ortodoxo. Sí. Y al defender la película, Tarkovsky tuvo espacio como para el desarrollo de su posterior obra. Si tú tuvieras que decir cuál es la característica que más te interesa o más poética del cine de Tarkovsky, ¿qué es lo que hace que uno diga esta película es tarkovskiana? Esto es Tarkovsky y no hay otra. Su concepto de esculpir el tiempo. Ah, mira, tengo el librito acá. De ese libro, un clásico, que son, sí. El que quiere profundizar en el cine de Tarkovsky puede leer este bellísimo libro, que son como unas memorias, es su poética, donde él cuenta... En donde uno nota muy claramente de que lo de Tarkovsky no iba por la intriga, no iba por un desarrollo argumental aristotélico, sino que era por una exploración de motivos y de temas en los cuales él se permitía divagar y perderse en ciertos laberintos, y por supuesto cada laberinto de estos nos lleva siempre a un territorio desconocido posible, y sobre todo de profunda raíz espiritual. Yo creo que es un error tratar de entender intelectualmente las películas de Tarkovsky, como es un error entender intelectualmente la música de Bach, que estamos escuchando ahora, porque este era el tema emblemático, me parece, de él, ¿no? Sí. Un área de Bach que es el lamento de Pedro, el momento en que Pedro traiciona a Jesús, su maestro, y se pone a llorar, ¿no? Pasión según San Mateo. Pasión según San Mateo. Y entonces este es un cine espiritual en el sentido amplio, y sobre todo un cine contemplativo. Y yo lo que me pasa con Tarkovsky, me gusta de repente ese momento en que la cámara se detiene, por ejemplo, en el agua. Esta agua que está acá, mira. Es como si nosotros... Eso. Se detiene y filma el agua. Y pasa un rato y nos hace contemplar esa maravilla que tenemos ahí ante nuestros ojos, que muchas veces no vemos, que es el milagro de la tierra. Doña Gabriela Mistral decía que también el viento era para ella uno de los elementos más espirituales. Y ustedes vean, cualquier película de Tarkovsky siempre va a pasar el viento agitando la naturaleza y produciendo un efecto multiplicador del transcurrir, ¿no? Sí, de hecho hay una escena en El Sacrificio, que es como su testamento, ¿no? Su última película. Que filmó en Suecia, un momento en que está el personaje, que es yo creo que el mismo, un profesor de teatro que está en una crisis profunda, hace todo un monólogo, sentado en el suelo, hay unos árboles y empieza el viento. Exacto. El aliento de Dios. El aliento de Dios. Es misterioso el cine de Tarkovsky. A lo mejor hay cosas que uno no entiende. ¿Y para qué tiene que entenderlo? Porque no se tiene que entender todo. Tiene que sentirlo nomás. Hay que sentirlo. Volarse. Volarse. Soltarse frente a la pantalla y dejar de que transcurra, aunque se demore 10 horas. Pero son 10 horas que son para la ganancia de uno. No son 10 horas invertidas en hacer tal cosa. Y de todas las películas de Tarkovsky, ¿cuáles recomendarías tú para alguien que quiera iniciarse en su cine? Andrei Rublev. Esa es una de las primeras. A ver, sí. Cuéntala un poquito. Andrei Rublev es la biografía imaginaria del más grande pintor ruso de íconos, ¿no? Es uno de los más grandes artistas rusos y que oficialmente tuvo una vida casi no documentada y fue un monje. Y esa experiencia él la desarrolla a partir de la relación entre este monje, su búsqueda espiritual y su relación conflictiva con el poder político de la época, poder altamente violento. Es del año 1966. Sí, pero no se pudo estrenar hasta 3 años después y con muchas dificultades porque el gobierno soviético censuró la película. Es una película muy interesante, muy hermosa, en blanco y negro, me acuerdo.
pero que sirve para entender la historia de Rusia, toda esta cosa con los bárbaros, los tártaros que invadían y destrozaban las ciudades. Y hay una escena final maravillosa de un niño que participa en la reconstrucción de una campana para un pueblo, ¿no? Claro, que se supone de que él tiene la receta que le habría dejado su padre, que era constructor de campanas. Claro. Y una escena memorable en que él se pone a llorar cuando ya termina de construir la campana. Llora, 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 llora. Y viene a abrazarlo este monje que además había hecho un voto de silencio. De silencio. Es muy misteriosa, muy enigmática. Bueno, siempre se ha hablado del alma rusa, que a nosotros nos cuesta entender a Rusia. El alma rusa, o sea, es un pueblo que tiene unas profundidades inquietantes, donde, bueno, por algo han pasado las cosas que han pasado ahí en la historia. Un pueblo con un alma, ellos mismos se proclaman como los conductores del alma eslava, que tiene un territorio tan enorme en el cual expandirse esa alma, que hace que todo sea prácticamente improbable de comprender por la lógica occidental. Sí, y se quejan los rusos de que no los entendemos, no los seguimos entendiendo y nos dan sorpresitas de repente. Mira lo que está pasando geopolíticamente hoy día. Sí. Hay que estudiar un poco más Rusia y meterse. A ver, entonces recomendarías a Andrei Rublev y un parcito, otra más. El espejo, que es una película en la cual cuesta al final contarle a alguien de qué se trata, porque es una exploración justamente de la memoria, de la infancia, de la naturaleza, de la patria en guerra, del erotismo, del pasado biológico, que uno no sabe de dónde para dónde, pero da lo mismo. Una vez un niño de un colegio del sector del Bosque, viendo una escena, dijo: pero yo entiendo fácilmente todo eso. Es que eso me ha pasado, eso pasa con el cine Tarkovsky, que siempre se ha hecho una película, un cine intelectual, pero él tenía, parece, varios seguidores que le mandaban cartas: señor Tarkovsky, no entiendo su película, pero me ha emocionado. Y fíjate que me pasó con un hijo mío, que yo lo llevé, pues, y organizamos hace muchos años un ciclo de Tarkovsky en el Cinearte Alameda. Vino la hermana de Tarkovsky, Marina Tarkovsky. Ajá. Se pensaba que no iba a ir nadie. Y entonces la función, pero era Tarkovsky, no podían, le ofrecimos hacer el ciclo y nos dijeron: ok, pongámosle un maestro. Lo colocaron, ponte tú, a las 2:30 de la tarde, una función así horrorosa. Y viene la primera función y era una cola que salía de gente joven, desde la entrada a la vuelta, que daba la vuelta a la manzana, que los tipos se dieron cuenta que iban a ganar plata, los dueños del cine, digamos, y empezaron a hacer 2 funciones y 3 funciones de puro Tarkovsky. Y a mí eso me impresionó. Bueno, y este hijo mío ve una película, creo que era El Sacrificio, y de repente me dice: un hijo que era un skater, Un hijo sano. Un hijo sano, un hijo que andaba en skate, no andaba leyendo libros ni metiéndose en las profundidades del alma rusa. Ingenuamente miró el cine y me dijo: papá, me encantó, no entendí, pero me emocionó. Otra persona le escuché una vez a un señor decirme: yo Tarkovsky no entiendo nada, pero cuando entro en sus películas siento que se abre una puerta hacia algo sagrado, tan sagrado que me da casi susto, como que me tengo que retirar. Me emociona demasiado. Fue justamente por eso que el régimen soviético se encargó de hacerle la vida imposible. Imagínate, estamos hablando de un régimen cuya teoría que la fundaba era un materialismo muy reductivo que reducía al hombre solamente a su dimensión material. Quiero leer, si me permites, de San Andrei Tarkovsky, el Evangelio, el esculpir en el tiempo. No me voy a poner grave, te juro, David. Ya, no me voy a poner. Yo Tarkovsky pongo grave, ya. Pero dice: para mí la única tarea verdaderamente importante, dice Tarkovsky, al final de sus días, ya está enfermo de cáncer, ¿no? Consiste en reinstaurar la conciencia de la responsabilidad del hombre para con su propio destino. El hombre tiene que retornar al concepto de su propia alma, volver a sufrir con esa alma, intentar poner su actuación en consonancia con la propia conciencia. La restauración de la armonía del mundo depende, en mi opinión, del restablecimiento de la responsabilidad personal. Qué bonito, yo soy responsable del mundo. Y tengo que conectarme con mi alma primero para asumir esa responsabilidad. Exacto. No es el sistema. No, porque uno siempre está diciendo el sistema. Bueno, el sistema eres tú. Tú eres el sistema. Exactamente. ¿Por qué se sostiene el sistema? Porque tú lo sostienes. Exactamente, porque y yo creo no hacen nada por cambiar. Y los personajes de Tarkovsky son... Cambiarte. Los personajes de Tarkovsky parece que asumen esa responsabilidad, ¿no? Justamente por eso es que terminó sus días en el exilio. Bastante maldito de todos los que lo habían apoyado durante mucho tiempo, exceptuando 2 o 3, entre los que estaba Bergman y Sven Nykvist, que
hizo la fotografía de El Sacrificio, y un cierto sector de la Iglesia Católica, ¿no?, que utilizó, según yo, con bastante habilidad, la figura de Tarkovsky como una suerte de santo civil martirizado por el comunismo, cosa que en los años 80 pegaba fuerte. Tendió a polarizar y hizo que mucha gente no viera el cine de Tarkovsky. Bueno, yo creo que yo siendo tarkovskiano seguiría hablando todo el programa de Tarkovsky, pero me voy a autolimitar y te propongo que escuchemos brevemente, para hacer como un pedacito de ese lamento de Pedro, que él lo coloca en varias películas. Ajá. Y hay que contar la historia de nuevo, esta área de baja extraordinaria. Creo que la silba un personaje Stalker, me parece que la va silbando, no estoy seguro. Bueno, pero lo interesante que es justamente el lamento del discípulo que traicionó a su maestro. Y yo creo que Tarkovsky tenía esa culpa de que el hombre traiciona su propia alma, traiciona su espíritu, y ahí es donde comienza la crisis de la civilización occidental, cuando pierde el contacto con su raíz, con su origen. Claro, con el espíritu. La concupiscencia del cuerpo y sus apetitos con respecto al destino trascendente. Ya, pero no solo la concupiscencia, yo creo que también es la falta de ética, ¿o no? La falta pero de... eso es concesiones. Voy vendiéndome de a poquitito. Abdicando. Y por partes. En ese sentido, la tercera película que quería mencionar es Stalker, justamente, en donde... Que es como de ciencia ficción, se supone, ¿no? Algo claro, así, ¿no? Claro, pero en realidad es una exploración del espíritu y basada en una historia que tiene fuertes raíces míticas, en donde el lugar donde se conceden todos los sueños, los deseos... Pero hay que contarlo, son unos personajes que cuéntate la claro, historia. Es un intelectual ¿Ya? Y un científico, ¿Ya? ¿no? Un escritor y un científico que tienen que atravesar a la zona, que es una zona prohibida, que no se sabe por qué está prohibida, en donde hay huellas de un desastre nuclear, más o menos importante. Y para ello tienen necesidad de un guía. Ahí está el guía, ahí lo tengo en la portada de Esculpir en el Tiempo. Los que nos están viendo en pauta.cl van a ver ahí el pelado ese, que es el emblemático protagonista, claro, de esta película. Que ¿sí? Tiene que llevarlos a este otro lado, a este otro mundo, en donde hay un caos, un caos extraño. Hay elementos circulares, hay laberinto, ¿no? Y finalmente se llega al lugar del destino, al supuesto espacio donde se cumplen los deseos. Pero obviamente el milagro no viene por el cumplimiento de esos deseos, sino por la fe que se tiene que va a ocurrir eso. Y como Exactamente. no tiene ninguno de ellos fe, exacto, están liquidados interiormente, no son capaces de poder acceder a ese milagro. Pero el milagro existe. Eso es lo bonito del mensaje. Claro. A mí me impresiona finalmente, a pesar de que con todo lo trágico que tiene el cine Tarkovsky, él ya estaba muriéndose de cáncer al final de la película El Sacrificio. Me acuerdo que al final, la última escena, que es con esta misma música de nuevo, ese árbol, esa toma de un árbol, la luz que como que revienta la pantalla, que dice a mi hijo, no me acuerdo el nombre del hijo, creo que Andrei se llama también, con esperanza. Claro. A pesar de que ya no, digamos, el hijo estaba dentro de la Unión Soviética, tuvo que salir prácticamente ir a verlo cuando se estaba muriendo, ya no podía volver a su patria, sabía que se iba a morir, y su cine, bueno, es un cine difícil, pero él decía con esperanza. Eso me gusta. Claro, y la imagen es la de un niño que arrastra agua con un balde para hacer vivir a un árbol que está seco. Claro, y que la historia parece que una historia budista de unos monjes que ven a uno de sus monjes levantarse todos los días con un balde para ir a regar ese árbol que está seco. Y va todos los días a regar, y se ríen de él. Se ríen, porque es absurdo este monje medio tonto, bueno, es un medio simplón. Hasta que un día un brote sale de ese árbol. Claro. Tema de la fe de nuevo. Antes de ir a la pausa, Andrei, te estoy diciendo, mira el lapso. Ya estamos. Ya, David, estoy proyectándote aquí. ¿Qué otro fuerte director poético pero distinto de Tarkovsky? Un amigo de Tarkovsky llamado Sergei Parajanov. Ya. Que es un georgiano. ¿Conocido en su casa a la hora del postre o...? Aparentemente, pero cada día ha ido adquiriendo nuevos territorios por la rareza de este personaje. Era un georgiano de origen armenio y turco,
vale decir, una zona del Cáucaso así media exótica que uno supone que ya no existe después de la faena que hicieron los turcos con los armenios, y que desarrolló en paralelo una obra poética tan independiente que hasta el día de hoy resulta asombroso que exista. Y que se proyecte en los cines, ¿no? Y se proyecta en los cines. ¿Cuál sería la película emblemática de él que uno podría encontrar? No sé si la podrá encontrar en alguna parte, pero a ver que uno tendría que partir por ver. Son re pocas, Ya. pero El color de la granada Sí, esa es bonita. es una... Cuéntala, pues, ¿de qué se trata, pues, David? No sé, Ya, no se sabe. no, pero es muy bella. Así, ¿eh? Al parecer el argumento tiene algo que ver con un personaje realmente existido, Ya. pero da exactamente lo mismo, porque es sentarse frente a una serie de cuadros animados en los cuales cada uno puede ser independiente del otro, Ya. pero si uno bucea y se necesita voluntad para hacerlo, en realidad están todos unidos por una cierta lógica, en donde, nuevamente, el transcurrir del tiempo, lo estético y lo anímico se cruzan y van trenzando una suerte de tapiz, como las alfombras que ahí mismo se ven, que cuentan probablemente una historia, pero les aseguro, yo la he visto quizás 5 veces, y la historia no la retengo. Oye, Pero las imágenes son para quedar atrapados por siempre jamás. ya, eso me recuerda una anécdota que siempre cuento, pero pasa cuando uno dice que este cine, esta poesía es muy difícil, esta película es muy difícil, esta pintura no la entiendo, pintura más moderna, ¿no? Cuando García Lorca le recitaba a los poetas campesinos sus poemas, y un día está recitando un poema que era medio difícil, y hay unos campesinos escuchando en silencio, con respetuoso silencio, se le acerca a uno, y García Lorca le hace la pregunta tonta, ¿entendió el poema? Y el campesino le dice, no lo entendí, pero me gusta. A mí me encanta eso. Claro. Y lo que tú estás diciendo, hay cine que uno no entiende, pero a lo mejor puede gustarle. Pero es un cine muy visual, muy como Es muy, muy visual. histórico. Claro, requiere una cierta paciencia porque uno está acostumbrado a que le cuenten el cuento, ¿no? Pero una vez que uno supera ese umbral, que una cierta dificultad, pero no vamos a decir que es insalvable, uno chapotea en estética, Yo en creo belleza. yo creo que siempre el gran arte es para todos. Esta idea que solo para el especialista o para una élite lo encuentro un error. Y yo creo que las grandes películas, las grandes pinturas, las grandes obras son para todos. Hay que ponerlas al alcance de todos y uno se puede llevar sorpresas. Normalmente tendemos a nivelar hacia abajo, ¿no? En el sistema educativo, despreciamos a nuestros alumnos y les enseñamos cosas que son más facilistas, en todo, en los programas, en los medios de comunicación. Entonces me parece interesante decir que este cine no fue hecho para expertos en cine. Hay un cine que puede ser intelectualoso, puede ser insoportable, pero estamos hablando aquí de un cine contemplativo, lo que tú has comentado, un cine poético, un cine que uno puede tener un placer visual. Y yo creo que el cine norteamericano, que por supuesto que es extraordinario, pero hay un tipo de cine de la industria hollywoodense que no estoy si estás de acuerdo, nos ha mal acostumbrado. Fatal, pues, droga. Es como una droga, ¿no? Claro, tiene que usted pedir más de esto. Esto es entretenido y esto es muy rápido. Claro, es como decir, no, si yo como hamburguesas todos los días voy al McDonald's, obviamente jamás voy a poder comer sushi, jamás voy a poder comer comida italiana, jamás voy a poder comer comida de todo tipo. Antes de ir a la pausa, quiero decir que quienes quieran leer más y saber, recibir todo el conocimiento maravilloso que tiene el cine, mi querido amigo David Berameix, el proyeccionista, pueden buscar una revista que es gratuita y que yo creo que es hoy día prácticamente la mejor revista cultural que hay en Chile de calidad. Se llama La Panera, es una revista mensual de arte y cultura, prohibida su venta además, hecha con un papel, una calidad. Tengo aquí en mis manos, miren qué linda, hay un artículo tuyo sobre belleza en blanco y negro, 3 grandes películas de la temporada en blanco y negro, un artículo de David Berameix. Ahí escribe David, así que los invito a buscar esta revista que está en las galerías de arte, a veces en los teatros, en distintos lugares uno las encuentra. En el Teatro Municipal, en el Museo de Bellas Artes, Hay uno- en el Café de las Artes. Créanme que es una película, una revista, además de buena, de bonita, de estética, de buena calidad del papel, de las imágenes, de todo, es una revista que tiene muy buenos artículos y vale la pena conseguírselo. Sobre todas las disciplinas artísticas. Vamos a una pausa y regresamos acá en esta antología del cine poético, celebrando el Día Mundial de la Poesía.
Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Pater Noster, Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Y nosotros nos quedaremos en la tierra, que a veces es muy bonita, con sus misterios de Nueva York y sus misterios de París. Que bien valen el misterio de la Trinidad, con su pequeño canal de Urk, su gran muralla china, su río de Morlex, sus tonterías de Cambrao, con su océano Pacífico y sus 2 estanques de las Tullerías, y sus niños buenos y sus tipos malos, con todas las maravillas del mundo que ahí están simplemente en la tierra, para todo el mundo, dispersas, maravilladas ellas mismas de ser tales maravillas, sin atreverse a admitirlo, como una muchacha bella, desnuda, que no se atreve a descubrirse con las espantosas desgracias del mundo que son legión. Jacques Prévert, este poeta francés, poeta que está más ligado sobre todo a un mundo callejero, diría yo, francés, al mundo de la clase obrera, viene de ahí, y que hizo una poesía sencilla, transparente, pero de gran calidad, que permitió que la poesía francesa, que a veces era un poquito críptica, veníamos del surrealismo, una poesía cerrada en sí misma, él la convirtió en música, ¿no? Fíjate que el poema se continúa, dice, con sus legionarios, con sus torturadores, con los amos de este mundo, los amos con sus sacerdotes, con sus tratas de esclavos y sus caballeros, con sus estaciones del año, con sus años, con las muchachas bellas y con los viejos idiotas, con la paja de la miseria y pudriéndose en el acero de los cañones. Parole, palabras de Jacques Prévert. Y estoy con David Berameix, nuestro proyeccionista, que nos va a comentar y nos está comentando y nos ha traído una antología de películas poéticas, del cine poético, celebrando el Día Mundial de la Poesía que se celebra esta semana. David, Jacques Prévert y el cine. Jacques Prévert fue, aparte de este poeta obrero, poeta de la calle, fue justamente por su capacidad de observación un muy buen guionista. De hecho, uno de los grandes guionistas del cine, y que trabajó, por coincidencia, en el periodo del llamado realismo poético francés. Cuéntanos, ¿qué fue el realismo poético francés? Fue una corriente progresista en tiempos duros. Recordemos la crisis económica que dejó a Europa devastada, en que el cine de la época, el mejor cine de la época, Jean Renoir, Julien Duvivier, Marcel Carné, Jacques Becker. Está re bueno tu francés. Mais oui. Mais très bonne prononciation, mon ami. C'est pas mal. La France. C'est la vie, c'est l'amour, etc. Ya ahí. Y ellos hicieron un cine de acercamiento a la clase obrera y justamente a los desposeídos, los que llevaban la parte peor de la crisis. Y Prévert se alió con Marcel Carné, que era un cineasta con poco cuento propio, pero con mucha habilidad de observación y de dirección de actores. Entonces hicieron una trilogía de películas melancólicas, muy tristes, sobre la condición de los obreros. Una que recuerde así que sea entrañable. El Muelle de las Brumas. El Muelle de las Brumas. Sí, El Muelle de las Brumas es una película que sigue siendo brillante, de una tristeza infinita, pero esas tristezas que da gusto ser triste, claro. da gusto de sufrir. Como Papavela en invierno, así, metido en la cama. Y otoño también. Otoñal también. Sí, esa película, claro. Y acompañado y con un traguito. ¿Y qué cuenta el Muelle de las Brumas? La historia de Jean Gabin, que era el gran actorazo. El gran personaje de la época, que es un desertor de la Legión extranjera y que escapa y no tiene ni siquiera ropa. ¿No? Qué tremendo, ¿ya? Y llega a un lugar que es un lugar muy poético, en este muelle, donde puede partir un barco que lo puede salvar a él y llevarlo más allá de Europa, ¿no? Supuestamente a América Latina. En el fondo es el inmigrante. Exacto. Mira, ahí se escucha el barco, mira. Ahí estamos, en esa escena. Ahí recordemos esa escena. Y buscando ropa encuentra a Michel Morgan. ¡Oh! Es como encontrarse, no sé, a Marilyn Monroe. Claro. En un muelle a punto de partir, dice. De hecho, la Greta Garbo francesa.
¿no? Uy, uy, uy. Recordemos, la Greta Garbo era la máxima estrella del cine de la época, justamente porque era muy poética. Ella pues, gesticulaba poco, pero sugería muchísimo. Bueno, y esta historia de amor, por supuesto, está destinada al fracaso, ¿no? Pero la lucha es probablemente lo más importante. En la siguiente película, Amanece, nuevamente Jean Gabin, también por causa de una mujer, está encerrado en una torre en un barrio proletario, ¿no? Esperando la muerte. Uy, qué tremendo. ¿No? Y por supuesto, todo es causa de una bella, que en este caso es Arletty, que era una actriz que tenía una mirada muy fascinante, pero después se descubrió con el tiempo de que era ciega. ¿No? Entonces por eso ella ponía siempre una los mirada ojos, misteriosa. claro. Que era ciega. Oye, ¿y Jacques Brel? ¿Quién entra en el baile aquí, Jacques Brel? Es que Jacques Brel el cantante, el músico, fue belga, que al parecer falleció hace 40 años atrás. Ya no sé, eso hay que revisarlo. No, ya, porque, búsquelo en Google, yo no voy a hacer la pega. Sí. Esa. Búsquelo ustedes, están escuchando, ya búsquelo. Pero el Instituto Francés está organizando una exposición de él que se inaugura ahora el 19 de marzo. Ahora hay una exposición de Brel en el Instituto Francés. En el gran músico. Sí. Y que fue el gran intérprete, el mejor intérprete de las canciones basadas en poemas de Prévert, porque además del cine, Prévert fue un buen letrista, ¿no? Y algunos de sus temas son clásicos, o sea, no, son cosas que no han pasado al archivo de la estantería, sino que se mantienen vivas y vigentes. Oye, esta canción, me quiero detener aquí, esta canción que tenemos la duda si la escribió o no Jacques Prévert, pero que es de Jacques Brel, es una canción dramática, dice, no me abandones, hay que olvidar, todo puede olvidarse, quien se va, ya estoy traduciendo, olvida el tiempo, los malentendidos y el tiempo perdido, a saber cómo, olvidar las horas. Bueno, las traducciones son horribles siempre, ¿eh? Sí. Arruinan los poemas. Yo lo haría escuchar un poquito este tema, es como para cortarse las venas, una despedida dramática de una persona que ama a otra. No me quitte pas, Jacques Brel, rogándole de rodillas, ¿no?, a la mujer que no lo deje, pero es un tema fabuloso. Y siempre Brel sudando como cerdo, porque era una fuente de sudor cada vez que cantaba. Sudando de amor y de pasión. Ahora vamos a otro cineasta poético, porque se nos va a ir la hora volando, estamos muy dramáticos. Es que el tiempo fluye. El tiempo fluye. Y el tiempo es la materia del cine, ¿eh? Decía Tarkovsky, ¿verdad eso? Exactamente. O sea, ¿qué es lo que es la materia del cine finalmente? Es tiempo capturado. Tiempo capturado, eso sí. es, ¿no? Y que se conserva en un eterno presente del indicativo. Eso es impresionante, ¿eh? Claro, piensen en cualquier acto de memoria, el cine lo conserva mejor que ninguna otra cosa, es el mejor envase que existe. Por eso es tan dramático ver de repente películas, videos que uno ha hecho, grabaciones con los niños chicos, es terrible, y ahí está el tiempo. Sí. Lo que debe haber sido la impresión de los primeros telespectadores que entraron a una sala y se proyecta la imagen que los hermanos Lumière de ese tren. Cine espectadores. Era, claro, un tren que entraba en la estación y se le viene encima a los espectadores. La gente nunca había visto eso. Imágenes en movimiento. Dentro de una sala oscura. Eso es la magia del cine. Eso. Ya. ¿Qué otro cineasta poético trajiste, David? Angelopoulos. Ah, ese es griego, ¿no? El griego. ¿te acuerdas de Teodopoulos? Theo Angelopoulos. Angelopoulos. Ya, ese cineasta muy poco conocido. Háblanos un poquito de él. Sí, ha tenido poca fortuna en Chile, pero es también uno que desata mucha admiración por un tipo de cine también lento, pero en donde bajo lo que se ve se intuyen muchas otras cosas y se ven capas justamente de tiempo capturadas hacia abajo. Su más famosa película, El viaje de los comediantes, muestra una compañía de teatro que está tratando de hacer la Orestíada. La Orestíada, la trilogía, la cosa de Esquilo. De Esquilo, sí. El trágico griego. ¿Ya? En la Grecia del año 45, o sea, recién terminada la guerra, cuando comienza la guerra civil griega, pero además los personajes que se llaman Orestes, Electra, etcétera, van viviendo en el presente
su propia relación con el mito clásico. Bonita esa relación de proyectar el teatro clásico en la realidad política de Grecia de ese momento. Lo encuentro bonita idea. Todo su cine tiene que ver con una revisión del tiempo, con un viaje que algún personaje hace desde alguna parte, una suerte de odisea, de regreso al origen. Y este origen está constantemente transformado, no es un origen estático, ¿no? No es un pasado que se quedó anclado en su perfección, sino que es un pasado que al ser revisitado vuelve a cambiar. Es como un mito, pero que está encarnándose en la realidad del presente, que no es un mito congelado. La mirada de Ulises también es un ejemplo de... sí. Esa película se ha dado comercialmente Y ahí en Chile. actuaba un actor bien conocido. Harvey Keitel. Harvey Keitel. Pero lo que más me acuerdo de esa película es una escena que va flotando en el río, me parece que la estatua de Lenin. De Lenin, claro. Que es como el símbolo de la caída del sistema comunista. Y va la estatua de Lenin flotando y se detiene. Eso es bien impresionante, Sí. esa imagen, ¿no? Hay una hermosa escena también que dura 10 minutos sin corte. Uy. Es un plano secuencia donde una familia está celebrando el Año Nuevo, pero vamos viendo que se repiten los mismos gestos y van celebrando varios años. Y así vemos pasar el tiempo con el personaje, el de Keitel, que los observa, pero cuando finalmente lo llaman a colocarse en la última foto que va a tener esa familia, aparece el niño. ¡Oh, qué bonito! No, esa me dieron ganas de verla. David, la pregunta es, yo te la he hecho varias veces, tu país salió, aquí tengo que ir a Patronato a buscar en la calle. ¿Dónde conseguimos estas películas? Porque ¿cómo no hay sitios? Netflix, muy difícil que estén. Sí, hay. Hay sitios. Y Sí. tú vas a tener que, como inmigrante digital, vas a tener que ponerte nativo digital luego, pero los dos son muy inmigrantes digitales. En la estación Los Leones Ya. del metro, a la Ahí. salida está Fílmico, Ahí está. ¿no? Estamos publicidad gratuita. No, le vamos a cobrar algo, ¿ah? Ya, Sí, ok. le vamos ya. a cobrar algunas Ya, y ahí, copias de película. pero ahí te encuentras las copias para verlas en DVD. Ahí sí, ahí Porque hay uno bastante... quisiera que, si tenemos el mundo fascinante, o sea, si Internet tiene algo bueno, ¿no es cierto? Es la posibilidad de ver películas. ¿Cómo no van a haber sitios más especializados y más difíciles? Yo creo que vamos a tener que ir a buscar eso para que... Y yo creo, o crearlo. Sí, lo que pasa Debe es ser que difícil, los derechos de autor y toda la cuestión. lo que sucede es que uno entra a un sitio y no sabe si es un sitio pirata. Y ese es el riesgo, Claro. que te puede meter el virus. Entonces hay que andar con paso lento y con cuidado, porque fácilmente uno puede caer en un pantano. Oye, pero a veces en Netflix caen películas buenas, ¿ah? Sí, claro. De repente uno encuentra las películas buenísimas. Sí. Eh, Netflix no es solo lo que lleva la moda del Ya, recomiéndote una que esté por ahí dando vuelta ahora. En este momento, El Reino, que es una película española que ha ganado todos los premios Ya. Goya. Y si alguien quiere ver algo simpático argentino, Mi obra maestra. ¿Ya? Es una película con Francella, este actor muy popular, que es muy interesante porque es la historia de un pintor que es un maldito, que es un insoportable, que necesita suicidarse para hacer subir el precio de sus obras. Ay, qué buena, es una caricatura, una burla del poeta maldito que se autoflagela. Claro. Oye, qué buena, se suicida para que la gente valore y se convierta en leyenda. Exactamente, pero por supuesto, como es Argentina, ya vamos Qué a ver buena. que el suicidio es hasta por ahí nomás, sí, pero no tanto. ¿Y el reino de qué es lo que trata? El Reino es una radiografía de la corrupción del sistema político y económico. ¿Me suena eso? Sí, ¿Que no sucede en sé. algunas partes o no? ¿O es algo muy antiguo? No, eso? pero debe ser muy lejos en otros países. Sí, pues aquí no. Pues. En otros países. No, ya eso sé. ocurre en España, aquí no ocurre eso. A ver, no, pero- o sea, aquí no ocurre eso. No. Pero veamos otro país que poco se ve y que también ha estado presente en la cartelera. Turquía, Ah, eso es interesante. Cine turco. cine turco. Los turcos ¿Pero poético también? también, pues los turcos, Sí, po. ¿cómo se llama el gran poeta turco, amigo de Neruda? Ah, Eh, sí. Uy, me pillaste ahí. no. El que lo adivine, mándelo a desde el jardín fm@gmail.com y le podemos regalar alguna entrada al cine, no sé, ahí nos arreglamos. Ya, una entrada al cine le vamos a regalar. Ya, desde el jardín, ¿cuál es el poeta turco? Amigo de Neruda. Kaplanoglu es el cineasta. Ya. Kaplanoglu, que hizo una trilogía de Yusuf,
que es una trilogía muy interesante, se estrenó acá. ¿Quién es Yusuf? Anda explicando cada Miel. cosa. Ya. Yusuf es un escritor que, curiosamente, la biografía va al revés del orden cronológico. Se parte con el escritor ya armado y en cada una de las 3 películas se va hacia su infancia para descubrir el origen de su poética, que tiene que ver con la naturaleza y con una naturaleza que está enferma. Uy, qué bonito es eso. Justamente Miel es la historia de Yusuf y su padre frente a un bosque. Ya, a ver, dame el título de la película de nuevo, vamos lento. Miel. Solamente Miel. Ya. ¿Y el nombre del director? Kaplanoglu. Uy. Kaplanoglu. Estaba acordándome, a propósito de Turquía, me acordé del premio Nobel de literatura turco, Orhan Pamuk, para el que quiera leer un libro bellísimo. Y hay una edición que anda dando vuelta por ahí bien barata. La acabo de regalar a una amiga el libro. Una edición preciosa, me parece que, no sé si ciruela, con fotografía. Se llama Estambul, son las memorias de Pamuk. Pero viene con fotografías de Estambul, de sus misterios, sus callejuelas, todo. Qué bueno este dato de este cineasta turco, oye. Los cineastas turcos son muy interesantes. Ajá. Habría que algún día hablar sobre el Hacer cine turco. Hay un monográfico de cine turco. Bueno, ahí nos despiden, Sí. porque esa cuestión sí que es específica. Ya es como hablar de... ¿Se imagina hacer un monográfico de cine turco? Ya eso es Radio Boutique, ya es demasiado, ¿no? Pero, ¿Ya? érase una vez en Anatolia, ¿Ya? que ganó el Festival de Cannes algunos años atrás. Hace un par de años, caminando por una vereda de Estación Central, ¿Ya? lo vendían en la calle. Mira, si por eso hay que caminar por las calles. Y ahí Sí. se encuentran cosas muy buenas, libros, cosas. No hay que andar tanto en auto, hay que andar más caminando. Oye, hay una película que vi, a mí me encanta todo el mundo así también oriental y Turquía. Me gusta, por ejemplo, he soñado con ir a Egipto alguna vez. El Cairo, he visto películas del Cairo. Están dando un thriller. El Cairo, creo que ese está en Netflix también. Ya, es un thriller que me tincó. Es buenísimo. Ah, qué bueno. Viene con tu autorización y tu autoridad. Mi bendición apostólica, Sí. porque es realmente muy buena la película. Esa la están dando ahora. Sí, sí, sí. Asesinato en el Cairo, crimen en el Sí, Crimen en el Cairo. Crimen en el Cairo. ¿Y qué nos queda en los últimos minutos de esta estupenda antología de cine poético que has traído con nosotros para celebrar este Día Mundial de la Poesía esta semana? Nosotros vamos a ir contracorriente. Belatar. Vamos a celebrar el Día Mundial de la Poesía casi todos los días. ¿Ya? Belatar. Es el, Delatar, claro. es Dinos el quién es. cineasta húngaro. Lento. Lento como la palabra lento. Y como el paisaje lento de Hungría, que es una planicie extensa, siempre igual. Ya, pero en esa lentitud encontramos algo, aparte pura lentitud, ¿o no? Muchísimo. Belatar se ha hecho famoso por una película llamada Satán Tango que dura 7 horas. Ahora, si ustedes la ven Hay que ser admirador de Belatar. en el curso de una semana, al final se la puede ver todos los días una hora. Ya, pero dime la verdad, ¿vale la pena ver esas Vale 7 la horas? pena. ¿Por qué 7 horas? A ver. Porque justamente la poesía, que como decía Novalis, nada más poético que las mutaciones y las mezclas heterogéneas. Bueno. ¿Mm? Bueno, En esto da la impresión de que estamos siempre parados en el mismo lugar, pero la reiteración de un motivo nos empieza a embolinar la percepción y empezamos a ver más allá de lo que la pantalla nos muestra. Y eso es muy interesante, eso hace muy bien en la cabeza. O sea, vemos un grupo de vacas que atraviesa una planicie, pero después de 2 o 3 minutos que estamos viendo la misma imagen, ya estamos viendo otra cosa. No, ya estamos diciendo... "Mu". Oye, pero espérate. Cine contemplativo, en el fondo. Claro, muy hermosa es El caballo de Turín, Ah, eso es bonito, espérate. que está basada en la famosa historia de Nietzsche, que se abrazó a un caballo que estaba siendo azotado, amarrado a una carreta en las calles de Turín, y después de lo cual Nietzsche se volvió loco. Esa historia es tremenda. Hay un libro, El día que Nietzsche abrazó al caballo, una cosa así, Claro, no sé de quién es. el abrazo al caballo. Y- Y esta es una variación sobre ese mismo motivo. Por supuesto, Nietzsche no aparece en ningún minuto, pero
lo primero que vemos es el caballo Qué bonito, qué bonito. arrastrando una carreta y con este tema musical. Y- Pero, para que no se nos diga que estamos haciendo el rebuscado solo para iniciados, el cine norteamericano también tiene su cine poético. Pero obvio, pues. Hay- Y vamos a mencionar al más importante, todavía activo, y que en general ha sido bastante bien estrenado en Chile, Terrence Malick. es un director interesante. Háblanos un poquito de él, David. La delgada línea roja Estupenda, me encantó. esa es película. quizás la de las mejores películas norteamericanas de los últimos 30 o 40 años. Justamente tiene la capacidad de ir disociándose de la intriga para ir explorando el alma humana, sus dolores y sobre todo la pérdida de la inocencia. Es de alguna manera una película, uno podría pensar en una película de guerra, aparte con unos soldados. Yo me acuerdo que uno diría la típica película de guerra norteamericana que se han hecho tantas, ¿no? Es la antitípica. Ya. Y ocurre en Vietnam y todo, ¿no es cierto? Ocurre, no, en la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra. En la Guerra del Pacífico. En la sí. guerra del Pacífico, ya. Y es exactamente lo contrario al Soldado Ryan, Ya. en donde hay violencia también, algunas cosas de una crueldad extrema, Ya. pero es la reflexión sobre el destino humano enfrentado a la guerra y sobre la posibilidad de conservar dentro de todo espacio para la humanidad, Mira. ¿no? Y Qué para la interesante. belleza. La película Sí. es sumamente Oye, hermosa. eso me recuerda algo de un poeta francés, René Char, que fue resistente, fue maquillar en la época de la invasión de los nazis en Francia, en el sur, Ujú. y que escribió un poemario que se llama Hojas de himnos, que está escrito ahí en la misma trinchera, y dice en algún momento, por eso es lo que tú dices, en estos momentos no solo hay un lugar para la belleza, todo el lugar es para la belleza, como diciendo, justamente en estos momentos tremendos, dramáticos, en que el hombre se desgarra, en que llega a los límites del horror de la guerra, Ujú. es donde la poesía, la belleza, la humanidad tiene que emerger con más fuerza, incluso en el combate. Esos son mezclas heterogéneas, como diría Novalis. Son mezclas heterogéneas. Esta película yo me recuerdo, la de Malick, ¿no? Sí. Él está vivo, ¿qué edad tendrá? Sí, no, 70 años. Y ha hecho otras películas que Ganó Cannes hace poco tiempo, hace como unos 4 o 5 años, quizás más, con El árbol de la vida, protagonizada por Brad Pitt, que se puso él justamente en esa película para darle ¿Y de qué trataba esa película? ¿El árbol de la publicidad vida? a un tema muy difícil, la muerte de un hijo. Uy, qué tremendo. Qué Y, tremendo. Fíjate que no la he visto. Qué y potente. curiosamente la diversificación de la intriga, que o sea, nos hace sentir el tema, pero no es ese el núcleo, se va por las ramas de este árbol para llegar al origen de los dinosaurios. Y uno dice, ¿cómo? Perdón. Tiene que ver eso. Exacto. Mucho que ver. Ya la vi, me acordé. Sí, es muy extraña esa película. Muy extraña esa Oye, película. hay una película también sobre el tema de la muerte del hijo que podría ser, no sé si poética, de este director italiano que ahora está filmando una película sobre Chile. Nanni Moretti. Nanni Moretti. Yo estuve en esa Ya, película. que muchos dicen que me parezco a Nanni Moretti, dicen, ¿eh? Barbón, narigón, dicen. Bueno, yo cuando voy a Italia digo yo soy Nanni Moretti, porque... pero esa película se llama La estancia del figlio, la Sí. habitación del hijo, que también es una película bien tremenda sobre lo que significa la pérdida de un hijo, Sí. tratada con mucha delicadeza y crudeza a la vez en el cine, ¿no? Sí, él es como él mismo se define, un nieto del neorrealismo. Claro. Entonces, claro, es un realismo no como documental como los de antes, sino que explora con mucho cuidado y precisión los sentimientos, ¿no? Y la recuperación justamente de lo que hemos estado hablando durante todo el programa, del alma de las cosas, Eso que del tú te- alma de los amores familiares, de los nexos con lo social. Claro, ahí qué interesante lo que estás diciendo, David, porque uno viene del folletín, de la telenovela venezolana, perdonen, yo Claro. amo a los venezolanos, amo a Venezuela, su poesía y todo. La cebolla picada fina. La cebolla, el griterío. Con como ventilador. Que la emocionalidad es griterío, ¿ya? Claro. Una mujer gritona, estaba llorando y tú, no sé cómo el acento, yo no lo sé imitar, ¿eh? Pero, y ahí
se pierde la oportunidad de meterse en eso que es tan misterioso y que es parte de nuestra vida, que son nuestras emociones, digamos. Yo creo que cuidarlas, contenerlas, mostrarlas delicadamente en el cine, me parece que es fantástico. Es que eso, Y tiene a un eso es efecto el cine. terapéutico. Es terapéutico, catártico, Sí, ¿no? po. Piensen ustedes que uno de los elementos fundamentales del cine, en términos de lenguaje, es el primer plano, el llamado close-up. Y eso es exploración del alma. Lógico. Te detienes en un rostro. Un te quedas rostro ahí. por el cual es un paisaje del alma, por donde se mueven ríos internos, donde hay valles, donde hay Claro. atardeceres. Todo lo que hay en una mirada. Exacto. Y como a veces, más que palabras, un actor lo que se la juega en una mirada, digamos. Por lo tanto, hay mucho más cine poético. Yo diría que Chaplin es poético. Yo diría que Buster Keaton es De otro. todas maneras. ¿Sí? Y estamos hablando de casi 100 años atrás. Querido David, verdaderamente ha sido para mí por lo menos un banquete. Espero que no se hayan aburrido los que nos hayan escuchado, que hayan tomado nota de alguna de las películas, bueno, y hay que ir buscándolas. Vamos a tratar de conseguirnos más títulos de sitios. Si ustedes saben de lugares donde se pueden encontrar estas películas, puede que haya algún cinéfilo por ahí que tenga datos que no sabemos, escríbanos a desde el jardín fm, ¿cierto? @gmail.com y mándenos sus datos, también sus películas para comentar, sugiérannos, a lo mejor incluso temas. David, ustedes ya lo saben, es realmente un baúl lleno de conocimientos impresionante, memoria, película, un cinéfilo, pero con neto. Yo creo que nos vamos a despedir con la música que les corresponde a David. Ustedes ya escuchan ahí ese maravilloso sonido de la proyección. Estamos en un verdadero cinema paradiso, ¿no? Hemos tenido en esta tarde, Desde el Jardín, celebrando el Día Mundial de la Poesía. En el cine hay poesía y alta poesía. Esto David, es como querido. de Tarkovsky. Esa casita que está ahí totalmente tarkovskiana. Sí. De partida el programa parte de ahí. No sé si la cámara lo puede enfocar en pauta.cl, lo pueden ver. Ahí lo va a enfocar la cámara. Tú sabes que tengo unos camarógrafos infiltrados aquí. Mira, de ahí parte el jardín. Es tarkovskiano. O sea, hay una imagen Sí. en Tarkovsky en Sacrificio, parece. Nostalgia. Nostalgia. Y en Solaris también. Y con esa imagen tarkovskiana nos despedimos y nos encontramos muy pronto aquí, de nuevo, gracias David, en Desde el Jardín. Nos veremos. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.